Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de literatura peruana que corresponde al área de comunicación. Ya en las clases pasadas hemos visto el realismo literario peruano, su definición, sus temas, sus características y sus representantes. También hemos visto la figura importante de Manuel González Prada, un gran poeta, precursor del modernismo y también un gran ensayista de la corriente literaria peruana. Entonces vamos a ver a una representante del género de la narrativa, de la novela, del realismo peruano, ya no en el ensayo, sino nos referimos a Clorinda Mato de Turner, que junto pues con Manuel González Prada van a ser los máximos exponentes del realismo literario peruano. No sin antes comunicar y advertir que deben ir mandando sus trabajos o tareas al correo electrónico y cuando toque alguna lectura, práctica o examen, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams para desarrollar la actividad en la hora de clase. Dicho esto y sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominada Clorinda Mato de Turner, una voz femenina en el realismo. Bien, como hemos dicho en la clase pasada, que las voces femeninas en este periodo de realismo peruano van a tener mucha importancia. Quizás Clorinda Mato de Turner sea la voz femenina más importante en este periodo y en esta época de nuestra literatura. Vamos a hablar un poco de la vida de Clorinda Mato de Turner, luego pasaremos a su temática y a ver sus obras o producción literaria. Vamos a ver que Clorinda Mato de Turner nace en una familia aristócrata cusqueña, que evidentemente ella se cambia de nombre por Clorinda, porque ella nace con el nombre de Grimanesa Martínez, que luego también se cambia el apellido. Mato originalmente es con una T, pero ella le agrega la doble T. Clorinda Mato con doble T, y de Turner evidentemente porque adopta el apellido de su esposo. Entonces vamos a ver que Clorinda Mato de Turner fundó el género de la novela indigenista, tradujo los evangelios al quechua, nace en el Cusco un 11 de noviembre del año 1852. En sus primeros años de infancia, Clorinda Mato de Turner pasa su infancia en su pueblo natal, en el Cusco, y se educa en el colegio de Educandas. En 1871 contrae matrimonio con don Juan de Turner, un prestigioso caballero inglés que ella va a adoptar y va a firmar sus obras con el apellido Mato, doble T, de Turner. Entonces, vamos a ver que cuando publica su novela célebre Ave sin nido en el año 1889, causó controversia, causó polémica y algunos escándalos porque estamos hablando de una sociedad conservadora en la época, muy apegada a la religión. Y es precisamente Ave sin nido una crítica pues a la iglesia y la defensa al indio peruano. En su obra Aves sin nido, el título de la novela se refiere a dos enamorados, Manuel y Margarita, hijos de madres indígenas, que se ven impedidos de realizar su amor al descubrir que son hermanos, engendrados en dos indias distintas por el párroco, el cura de la aldea de Quillac. Vamos a ver que Aves sin nido es pues la primera novela peruana que muestra al indio en su verdadera condición, huérfano y pobre, víctima de las autoridades civiles y también de las injusticias eclesiásticas. Entonces, en sus inicios, también va a escribir una obra titulada Tradiciones Cusqueñas, que va a ser recibida con muy buen elogio por parte de Ricardo Palma, que también le va a escribir un prólogo a una de sus obras. Vamos a ver que, pues en este tiempo, enviuda, lamentablemente en el año 1881, y continúa escribiendo. Publica la novela Herencia, que es pues la continuación o es la segunda parte de su famosa obra, de la más conocida o la más importante, que fue Ave sin nido. En esta novela, Herencia,
pues que es la continuación, prolonga el relato de la familia Marín, pero ya establecidos en una ciudad, ¿correcto? Bien, en 1901 se imprime en Lima una traducción del Evangelio. Recordemos que aparte de escribir novelas indígenas, Clorinda Mato de Turner va a traducir al quechua los evangelios. Entonces, en este año, en el año 1901, se publica la traducción al quechua del Evangelio de San Lucas y en 1902 va a publicar en Buenos Aires que, ojo, que Clorinda Mato de Turner pasó un buen periodo en Arequipa y luego llega a Argentina, en Buenos Aires, donde ahí en ese país lamentablemente muere. Entonces, en el año 1902 publica en Buenos Aires, Argentina, una obra titulada Boreales, Miniaturas y Proclamas. En la parte denominada Boreales es la que retrata a una Lima criolla con sus costumbres. También nos habla de la figura de Nicolás de Piérola y su revolución. Y también nos habla en su parte Boreales sobre la imagen emblemática del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Lamentablemente fallece el 25 de octubre del año 1909. Vamos a ver entonces ahora cuál es la importancia y la relevancia de su obra para nuestra literatura peruana. Clorinda Mato de Turner hace una trayectoria muy amplia. Sus publicaciones en diarios y revistas han enriquecido nuestra cultura y tradición popular. Vamos a ver que, si bien es cierto, Clorinda Mato de Turner es el representante del realismo, también escribe obras de corte costumbristas, como por ejemplo sus tradiciones cusqueñas. Entonces, sus vivencias marcan su evolución literaria y su primer contacto se quedará reflejada en su obra, y es justamente en Arequipa donde se perfila y se desarrolla toda la calidad literaria de esta escritora. Allí se forjará su personalidad y su carácter peruanista. Hallarán en la tristeza del indio un motivo para su producción literaria, que se le atribuye el mérito de haber introducido el problema del indio a la narrativa peruana y también a la novela indigenista de este corte, que encuentran en Clorinda Mato de Turner a su principal creadora, que luego le va a seguir los pasos Ciro Alegría y también José María Argueda en este corte indigenista. Vamos a ver que la temática de Clorinda Mato de Turner son preferentemente las narraciones históricas de interés local, fundamentalmente sus tradiciones y la presentación de aspectos de nuestra serranía que denuncian los abusos y las injusticias al hombre indígena peruano. Entonces vamos a hablar de lleno sobre su obra más importante e influyente, que fue Ave sin nido. Ave sin nido es pues una de las novelas más singulares del realismo hispanoamericano, ya que representa el credo antiesclavista de los aborígenes del Cusco, donde va a situar a su novela Ave sin nido como una de las pioneras del indigenismo peruano y, por qué no, de toda Hispanoamérica. Y es por ello que Ave sin nido es una de las obras más realistas, crudas y analíticas de nuestra literatura realista peruana. Es por eso que esta obra corresponde al plan lector del mes de agosto para el grado de cuarto secundaria. Y ojo que Ave sin nido va a ser una de las obras que va a retratar fielmente la vida de los pueblos indígenas dentro de un marco lingüístico de nuestra serranía, expresada por una voz femenina dentro de toda nuestra literatura peruana. Bien, hemos llegado al final de la clase. Va a quedar como actividad investigar algunos datos biográficos de Clorinda Mato de Turner y escribir toda su producción literaria. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom de esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura peruana. Nos vemos. Chau, 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 chau.